Veamos dónde habíamos quedado. Estamos en la plataforma de la universidad, UAGRM virtual, para todos los que están siguiendo el contenido acá. Está la bibliografía, ¿no? Acá estamos utilizando el texto de la materia del ingeniero Elías Belmonte para hacer el avance de la asignatura. Ya habíamos visto inicialmente todo lo que es la unidad 1, con toda, a ver un ratito, aquí ingresar. Ya, estos conceptos que son importantes, ¿no? Resistencia, que es lo que hay que conocer, se habla bastante como resistencia de materiales, ¿no? Pero resistencia como concepto es la capacidad que tiene el interior de un sólido deformable de soportar las cargas antes de romperse, ¿no? Eso es importante recordar, ¿ya? Entonces ahí, esa parte que es la capacidad que tiene el interior de un sólido deformable de soportar cargas antes de romperse. Al igual que rigidez, que es la capacidad que tiene el interior de un sólido deformable de contrarrestar deformaciones, ¿no? Y la estabilidad es la capacidad que tiene el sólido deformable de mantener su equilibrio estático. Habíamos visto algunas hipótesis con las cuales nos vamos a manejar para lo que es el desarrollo de todo lo que es la asignatura. La hipótesis de homogeneidad nos dice que dos muestras que saquemos de un mismo material tienen que tener las mismas propiedades físicas y mecánicas, ¿no? La hipótesis de isotropía nos decía que el material debe tener sus propiedades. Si nosotros comparamos con otros materiales, por ejemplo el acero o la madera, no tienen las mismas propiedades. Entonces, esta hipótesis nos dice que un material debe tener sus mismas propiedades físicas y mecánicas en todas las direcciones, ¿no? Esa es la hipótesis de isotropía. La hipótesis de rigidez nos dice que las deformaciones son pequeñas con relación a las dimensiones del cuerpo deformado, porque una deformación excesiva en ingeniería estructural ya se considera una falla. Entonces las deformaciones deben ser pequeñas y ese concepto deben ustedes manejarlo siempre, ¿no? A partir de acá para todas las materias que vayan a llevar de estructuras, ese es un concepto fundamental, que una deformación excesiva ya se considera falla. La hipótesis de la elasticidad perfecta, habíamos visto también ya en la segunda unidad de cómo se comporta el material, el acero, por lo menos en un determinado espacio, ¿no? Donde vemos que tiene un comportamiento lineal. Entonces, en cuanto a la tensión y deformación. Y lo que queremos manifestar aquí es que la hipótesis de elasticidad nos dice que un sólido va a recuperar totalmente su deformación al retirarse la carga que produzca esa deformación. E inmediatamente después viene la hipótesis de dependencia lineal, que nos dice que existe una dependencia lineal entre la carga aplicada y la deformación producida en este elemento estructural, ¿verdad? Entonces, eso vamos a mantenerlo también. Este principio de superposición de cargas y efectos, ustedes lo van a utilizar bastante en ingeniería de estructuras. Se puede hacer el análisis por separado para analizar lo que sucede en los apoyos, por ejemplo, con respecto a cada una de las cargas puntuales, momentos o cargas distribuidas, y al final el efecto combinado de todas ellas, es decir, la sumatoria, será igual al efecto que produce la totalidad de las cargas actuando en un mismo instante. La hipótesis de Bernoulli de las secciones planas, también que habíamos visto, nos dice que las secciones planas trazadas perpendicularmente al eje de la barra y alejadas un poco del punto de aplicación de la carga, en el proceso de su deformación se van a mantener planas, ¿no? Esta hipótesis de Saint-Venant es importante para la formulación de algunas cosas que vayamos a ver. Inicialmente nos dice que esta carga, por ejemplo, va a estar distribuida de manera uniforme en toda el área. Y va a ser precisamente esta hipótesis la que vamos a utilizar para hacer la formulación de las tensiones normales, ¿no? Que es normal sobre área, y las tensiones cortantes, que es la fuerza aplicada sobre el área paralela. Hemos visto algunos ejemplos ahí de dimensionamientos, ¿no? Y bueno, creo que
toda esta parte igual ya lo habíamos visto. Las propiedades mecánicas de los materiales. Estoy haciendo este pequeño repasito por algunas personas que ingresaron a lo último a la asignatura y estaban un poco ahí preguntando de qué es lo que se había avanzado y demás, ¿no? Entonces, las propiedades mecánicas también de los materiales en esta unidad número 2, ya entrando a lo que es en sí la materia de resistencia de materiales, hablábamos de las deformaciones unitarias, esta deformación unitaria que es delta L, decíamos que es la deformación dividida entre la longitud total, ¿no? Esa es la deformación normal, ¿no? Entonces, la deformación transversal o distorsión angular, que le estamos llamando gamma, es producida por una carga que es paralela al plano acá donde está apoyada, o también transversal al eje del elemento estructural. Habíamos visto la prueba de tensión de formación del acero y hablábamos de algunos puntos importantes de las tensiones como el límite plástico, por ejemplo, el límite elástico. Posteriormente tenemos una zona donde hay un escalón de fluencia, ¿no? Donde recupera nuevamente algo de sus propiedades el material y ocurre un endurecimiento. Y posteriormente tenemos la tensión última, siendo que la tensión de rotura está en un nivel un poquito más abajo, ¿no? Habíamos visto a través de un video también cómo se realiza este ensayo. Luego analizamos algunos tipos de materiales, ¿no? Que hay, como por ejemplo algunos que no tienen escalón de fluencia, decíamos, y tendríamos los frágiles por un lado, ¿no? Y por otro lado los plásticos, ¿no? Entonces los materiales plásticos y los materiales frágiles, y situándose al medio los materiales dúctiles. Bueno, la ley de Hooke nos decía que la tensión o el esfuerzo, ¿no? normal es proporcional a la deformación, y con eso y utilizando las anteriores formulaciones que habíamos hecho también, llegamos a obtener la ley complementaria de Hooke para los esfuerzos normales, que es el delta LN, que habla sobre la deformación, que es la normal por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área, ¿no? Para la deformación normal y para la deformación producida por cargas transversales, entonces vamos a tener esto que en vez del módulo de elasticidad normal, aquí vamos a tener módulo de elasticidad transversal, ¿no? Hicimos este problemita en la anterior clase y precisamente ahí es donde habíamos quedado, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces utilizando el texto acá y yendo desglosando punto por punto lo que tenemos en este texto para poder guiarnos en el avance de la materia, ¿ya? Entonces estamos viendo las propiedades mecánicas de los materiales, esta es la unidad, y veamos este segundo ejemplo. Buen día, ingeniero. El primer ejemplo se hizo el día viernes, ¿no? Sí, sí. Ya. Entonces, los videos de las clases de los días viernes están en la plataforma, ¿ya? Grabaciones de las clases, dice ahí. Y ahí está creo que aquí no lo subimos, ¿no? El último video. El viernes no hubo Era clase. feriado, me acuerdo que era Sí, feriado. el anterior miércoles, entonces, es que vimos esa parte, ¿no? Ok, entonces continuamos. Tenemos aquí este ejemplo 2 ahora. Nos dicen sean dos barras de acero elásticas que soportan una carga, como indica la figura. Determinar el desplazamiento vertical y horizontal del punto B. Aquí tenemos el punto B. Fíjense, tenemos una barra de acero, otra barra de acero, por lo tanto barras elásticas, que no tiene un comportamiento elástico, ¿no? Y tenemos el área de la sección transversal, que son 4 centímetros cuadrados, y el área de la barra que va de B a C, que es esta horizontal, tiene 6 centímetros cuadrados. No nos dice si es cuadrada, si es circular, porque podríamos, por ejemplo, ahí dar el radio o el lado de una sección, y ya ustedes tendrían que determinar el área, ¿no? Entonces podríamos dar, por ejemplo, el diámetro o el radio, y sería una sección circular, o podemos dar el lado de una sección cuadrada, por ejemplo,
¿no? Para que ustedes determinen el área. En este caso ya como dato se da el área directamente. Bueno, ahora nos pide, dice, determinar el desplazamiento vertical y horizontal de este punto. Fíjense que debido a la acción de esta carga puntual P de 6.000 kilogramos, va a experimentar una deformación, ¿no? Y un desplazamiento de este punto. O sea, deformación la van a experimentar las barras y por lo tanto eso se va a traducir en un desplazamiento. Recordemos que desplazamiento no es lo mismo que deformación. Entonces, este punto seguramente va a quedar después de aplicarse la carga. Fíjense, aquí estamos suponiendo que lo que va a ocurrir es esto de acá. Dejamos con línea segmentada lo que es el estado inicial no deformado y ahora colocamos la estructura en un punto B', un poco más abajo y un poco a la derecha, y llamamos a esto el estado final deformado. Por lo tanto, vamos a tener un desplazamiento vertical del punto B y también un desplazamiento horizontal del punto B. Bueno, eso es lo que nosotros necesitamos saber. Esas son las incógnitas. Por lo tanto, en la solución del problema vamos a analizar lo que ocurre. Aquí tengo la acción hacia abajo de 6.000 kilogramos. Si yo hago un corte acá para analizar las tensiones o las fuerzas normales que están actuando en las barras, ¿no? Entonces tendría que decir, si yo tengo la acción que va hacia abajo, entonces por consiguiente tendría que tener, para que esto esté en equilibrio, una fuerza que vaya en sentido contrario, ¿verdad? Así, hacia arriba, entonces tendría que aplicarlo, pero siguiendo la dirección de la barra, entonces la flecha apunta hacia arriba. Ahora, por otro lado, vemos, por ejemplo, que la barra que va de B a C experimenta un desplazamiento horizontal hacia la derecha. Entonces, si debido a la acción de la carga esto se viene a la derecha, entonces para proponer un equilibrio yo tendría que poner la normal que se oponga, ¿no? A ese movimiento. Aquí igual, fíjense, si esto se viene para abajo, entonces yo pongo una normal que se oponga a ese desplazamiento, o sea que vaya para arriba, y por lo tanto aquí la normal horizontal tendría que ir de izquierda hacia, o de derecha hacia izquierda, como vemos aquí, ¿no? Para determinar las normales. Bien, y ahora haciendo uso de las ecuaciones de la estática, podemos hacer una sumatoria de fuerzas verticales, pero por supuesto esta carga, ¿no? O esta normal que yo tengo aquí, esta fuerza normal, tiene que descomponerse en sus componentes horizontal y vertical, ¿no? Entonces puedo determinar eso haciendo una sumatoria de horizontales, por ejemplo, una sumatoria de verticales también, ¿no? Eso es lo que me permiten las fórmulas de la estática. Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas verticales y vamos a decir que la que va para arriba positivo, ¿no? Entonces tendría que aquí, por ejemplo, descomponer, ¿no? Esta de acá, por ejemplo, se puede descomponer así, ¿no? Y así, ¿no? Uy, bueno, después lo vamos a hacer aparte, ¿no? Ahí está. Siendo que esta fuerza es la misma que estaría aquí, ¿no? Esta otra aquí. ¿Ok? Entonces, tenemos esta que va para arriba, que sería la normal de B a A por el seno, ¿no? Porque fíjense que está opuesto. Entonces, si aquí está opuesto, entonces siempre que sea opuesto al ángulo, la función que relaciona es el seno, ¿no? Seno. ¿Sí? Y aquí, esta otra fuerza horizontal está al lado o adyacente al ángulo. Entonces, esto es adyacente. Siempre que sea adyacente o al lado, se utiliza coseno, ¿no? Eso es para recordarlo, ¿no? Ok, entonces, por esa razón, en la sumatoria de verticales, como esta es la misma que está acá, voy a tener la normal BA multiplicado por, como dice aquí, el seno, ¿no? Del ángulo alfa. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, ¿no? La normal BA por el seno del ángulo alfa. ¿Y qué más? Y la que va para abajo son esos 6.000, ¿no? Entonces, esos 6.000 que van para abajo, y ahí lo tenemos. Entonces, de ahí despejando, lo normal que va de B a ver, alguien que está ahí con su micrófono encendido, por favor, apáguelo. Bien.
Humberto Juan, que apague su teléfono, su micrófono, perdón. Ya. Entonces, de ahí despejamos la normal que va de B a A y vamos a obtener, ¿no? Fíjense que aquí el seno de alfa lo trabaja con 3/5. ¿Por qué razón? Porque el ángulo alfa que tenemos aquí, le estamos poniendo, y tenemos la información de que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces 3/5 y ya podemos colocarlo directamente, ¿no? Entonces tenemos la normal que va de B a A. ¿Listo? Ya está ahí. Y si hacemos una sumatoria de horizontales, ¿no? Una sumatoria de horizontales, entonces vamos a tener acá la normal de B a A que va hacia la derecha, menos la normal de B a C igual a 0. Y como ya tenemos el dato de la normal de B a A, podemos obtener la normal de B a C que nos dice 8.000 kilogramos. Obteniendo ya las dos normales, ¿no? Entonces podemos utilizar la ecuación de la ley complementaria de Hooke que habíamos determinado anteriormente, que es igual a la deformación, ¿no? La deformación es igual a la normal por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área. Esta deformación se mide en centímetros, por lo tanto la longitud hay que tener el cuidado de que esté expresada en centímetros, ¿no? Bien, entonces analizamos qué es lo que ocurre con la barra 1. Aquí habíamos calculado una normal de reacción, ¿no? Ahora en la barra tenemos que colocarlo como una acción, o sea, en sentido contrario, porque esa normal va a producir una deformación. Por lo tanto, fíjense, aquí colocamos la normal en sentido contrario, ¿no? ¿Qué pasó? Ya, pueden ver mi pantalla, ¿no? No, ingeniero. ¿No? No, ingeniero. No se ve, ingeniero. Nada. Ahora sí. Ahora, Ahora sí se ve. Ya, anteriormente sí estaban viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí, estaba viendo. Ya, ya, ok. Ya, entonces les decía, tenemos ahí la normal que está produciendo la deformación, fíjense. Entonces, aquí tenemos la normal que produce la deformación. Entonces, si es una normal que va hacia abajo, por supuesto va a producir un alargamiento, ¿no? En la barra. Ese alargamiento va a estar determinado, o se va a cuantificar, ¿no? Con la siguiente fórmula, ¿no? Normal que va de BA por la longitud de BA entre el módulo de elasticidad por el área de BA. Como tenemos todos los datos, sustituimos, ¿no? Sustituimos y determinamos que se trata de un alargamiento de 0,625 centímetros. Bien, entonces tenemos eso. Y en la barra que va de B a C, fíjense, habíamos nosotros indicado que la normal de B a C como reacción a esta fuerza P viene a este lado. Entonces la acción de la normal va a ser en dirección opuesta, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos, fíjense. El sentido es contrario a lo que habíamos calculado anteriormente. Y esta normal, ¿no? Esta normal va a producir una compresión en esta barra, por lo tanto la deformación que se va a dar va a ser de acortamiento, ¿no? Fíjense, entonces ahí colocamos ese acortamiento. Y podemos cuantificar ese acortamiento aplicando la fórmula y se establece que son 0,267 centímetros de acortamiento. Bien, ahora que tenemos las deformaciones calculadas, ¿no? Lo que resta hacer a continuación es establecer cómo se van a combinar ambas deformaciones, porque no es que actúa una separada de la otra. Aquí vimos que la barra 1 se alarga, la barra 2 o la barra horizontal se acorta. Entonces, estas dos tienen que llegar a permanecer unidas en un mismo punto. Entonces, se tiene que establecer una situación de desplazamiento final, ¿no? De ese punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para comprender el efecto que producen las deformaciones de la barra sobre el desplazamiento del punto B, es necesario que en el proceso de su movimiento las barras cumplan con dos condiciones. Primero, que es mantener las dimensiones de las barras deformadas, o sea que si este se alargó tiene que quedar así, y si este se acortó tiene que quedar más corto también. Y segundo, mantener unidas las barras en el punto B. Y para lograr esto, bueno, vamos a imaginarnos por un momento
que las desconectamos las barras, esta se alarga y esta otra se acorta, y entonces aquí le vamos a llamar esta la deformación de la barra que va de B a A y se coloca en el punto B', y la deformación de la barra que va de B a C es un acortamiento, por lo tanto queda más cortita la barra, le vamos a llamar B segunda, ahí, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? La única solución que existe para mantener las barras deformadas y unidas en el punto B es rotar las barras sobre algunos apoyos fijos que están en A y en C en este caso, ¿no? Y donde se intersecten estos, nosotros vamos a decir que es el punto de desplazamiento real, ¿no? Entonces le vamos a llamar el punto B' o B asterisco en este caso, ¿no? Ya tenemos B' aquí, B segunda, B asterisco. Entonces, si hacemos rotar como si este fuera un radio, ¿no? De una circunferencia y trazamos la trayectoria, ¿no? Fíjense ahí, lo estamos marcando de color verde. Y por otro lado, la barra A, digamos que su centro está acá y este fuera el radio de una circunferencia y hacemos que gire. Entonces, donde se intersectan esos dos, ¿no? Estas dos trayectorias, nosotros vamos a establecer el punto B asterisco que va a ser el punto donde finalmente va a quedar la estructura deformada, ¿no? Y ahí podemos garantizar que las deformaciones en las barras se mantienen y además los puntos van a estar unidos. O sea que nosotros vamos a decir que en la práctica estos arcos que se dan, como las deformaciones son tan pequeñas, entonces se pueden considerar líneas rectas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a considerar aquí. En la práctica, los arcos engendrados por las rotaciones pueden ser reemplazados por rectas perpendiculares sin error apreciable, ¿no? Debido a que tanto las rotaciones como las deformaciones son pequeñas y donde se intersectan estas rectas será el punto de desplazamiento de cálculo B doble asterisco, lo estamos llamando acá, ¿no? Porque esta vez estamos utilizando las rectas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Trazo la deformación, ¿no? Como ven acá, estamos trazando esta deformación. Ahí por un lado. Por otro lado, la otra deformación que se da ahí. Y trazamos rectas perpendiculares a las barras, o sea que formen 90 grados, y aquí también recta perpendicular, y ese va a ser el punto B deformado, ¿no? Donde va a estar desplazado el punto B. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proponer una alternativa de solución 1, ¿no? Entonces, si hacemos, realizamos la comparación de triángulos, vamos a obtener las siguientes ecuaciones. Miren, aquí tenemos el punto B segunda, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a trabajar con esta deformación de la barra 1, le vamos a llamar así, y aquí está la deformación de la barra 2. Entonces, directamente podemos establecer que el desplazamiento horizontal que va a sufrir el punto B es igual en dimensiones, ¿no? A este movimiento horizontal, o sea, a esta deformación, a este acortamiento que hubo de la barra horizontal. Entonces, ahí ya podemos sacar una primera conclusión, ¿no? Que el desplazamiento horizontal del punto B es igual a la deformación. Como la deformación ya la tengo calculada, ¿no? La deformación es un acortamiento de 0,267 centímetros. Por lo tanto, ese desplazamiento horizontal equivale a ese valor 0,267 centímetros y ya está respondida una de las interrogantes del problema. Lo que faltaría es determinar este desplazamiento vertical, ¿no? Entonces, para determinar ese desplazamiento vertical, lo que podemos hacer, por ejemplo, es utilizar las dos deformaciones. ¿Y cómo puedo utilizar las dos deformaciones? Formando triángulos rectángulos. Entonces, voy a trazar por acá una paralela, por ejemplo, al desplazamiento vertical que yo quiero encontrar, que es todo esto. Y armando dos triángulos rectángulos con las deformaciones, puedo establecer que voy a tener, por un lado, que calcular este de color amarillo, que le vamos a llamar A, y este otro, ¿sí? De color lila, que le vamos a llamar B. Sumados esos dos segmentos de recta, es igual a este desplazamiento del punto B. Entonces, ahora lo único que me resta es encontrar, ¿no? La relación que existe entre estos segmentos y las deformaciones.
Entonces puedo utilizar algunas propiedades de la trigonometría, ¿no? Por ejemplo, de geometría primero para establecer dónde se reproduce este ángulo. Entonces este ángulo se va a reproducir en los lugares donde las rectas que están formando este ángulo tengan unas perpendiculares. Por ejemplo, esta de acá, esta azul que forma el ángulo, hace perpendicularidad con esta línea segmentada roja, ¿no? Por lo tanto, una de las rectas que va a participar en el ángulo va a ser esta línea segmentada. Por otro lado, ¿no? Por otro lado, esta otra línea verde, ¿no? Punteada, forma 90 grados con esta línea amarilla, ¿no? Entonces, la línea amarilla y la línea roja segmentada van a reproducir el ángulo alfa, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos, aquí se reproduce. Y por alternos internos, ¿no? De geometría también, por alternos internos, lo que vamos a tener que estas dos rectas, la amarilla, que luego se vuelve esta lila, y esta roja segmentada, son las mismas que están aquí abajo, y como estas dos forman un ángulo θ, entonces aquí abajo también van las mismas dos rectas van a formar el mismo ángulo θ por alternos internos, ¿no? Eso es. Entonces aquí tenemos ese mismo ángulo θ y lo mismo va a ocurrir acá. El ángulo θ también se repite a este otro lado, ¿no? Bueno, entonces si eso ya lo tenemos establecido, podríamos, por ejemplo, decir que el seno de este ángulo θ es cateto opuesto, que tenemos este dato ya calculado, sobre hipotenusa, y de ahí despejar el valor de A, ¿no? Entonces A va a ser la deformación dividido entre el seno de alfa. El seno de alfa es un valor constante porque nosotros ya conocemos cuánto vale el seno de alfa, porque tenemos acá los valores 5 y 3. Entonces, ya podríamos saber el valor de A. Y en este otro caso, por ejemplo, podría utilizar, tengo este valor, ¿no? De este cateto y tengo este ángulo. Entonces, podría decir, por ejemplo, que la tangente, ¿no? Porque lo que no tengo es la hipotenusa, o sea, esto de acá. Entonces no puedo usar seno ni coseno, porque tanto seno como coseno involucran a la hipotenusa en los cálculos, o sea, la diagonal. Entonces vamos a utilizar la tangente. Tangente será cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Y de esa forma, el cateto opuesto yo la conozco, ¿no? Conozco esta deformación que sufre el acortamiento, y mi incógnita es el cateto adyacente y por lo tanto puedo despejar, ¿no? Entonces ya combinando esos dos, puedo tener el valor del desplazamiento y sumando, obviamente ya sustituyendo datos, obtengo ese desplazamiento vertical. Si los resultados me salen ambos positivos, quiere decir que lo que he asumido, ¿no? En la suposición que hice del desplazamiento está correcto, ¿no? Porque yo pude haber dicho que este punto, debido a esta carga, en vez de aparecer aquí B', aparece por este otro lado, ¿no? O aparece aquí arriba, ¿no? Pero sería algo ilógico, ¿no? Si la carga viene hacia abajo, sería algo ilógico que esto se deforme hacia arriba. O sea, no hay sentido al decir que esto se deforma hacia arriba, ¿no? Entonces, aquí, debido a la acción de esta carga, nosotros estamos suponiendo que se deforma hacia abajo, ¿no? Se desplaza hacia abajo y luego a la derecha. O sea, en un solo movimiento hace esto, ¿no? Entonces, el desplazamiento sería eso. La trayectoria que sigue para llegar a ese desplazamiento es otra cosa. Entonces, de esa manera es la primera alternativa que nosotros tendríamos para resolver este problema. Una segunda alternativa sería, ¿de qué manera? Utilizando el desplazamiento horizontal, ¿no? O sea, la deformación del acortamiento que teníamos aquí. ¿Ok? Entonces, para ello, por ejemplo, vamos a formar un triángulo rectángulo ahora, que estaría formado de la siguiente forma, de la siguiente manera. Esto es lo que nos interesa saber. ¿Eh? Esto de aquí es lo que nos interesa saber, ¿no? Y para lograrlo, ¿no? Vamos a armar un triángulo rectángulo, ¿no? Y por lo tanto, este ángulo θ que está acá, ¿dónde se va a reproducir? Bueno, esta línea verde forma es
perpendicular a esta otra línea verde vertical. Entonces, esta línea verde vertical va a formar el ángulo θ. Y esta otra, ¿no? Fíjense, hace perpendicularidad con esta otra línea segmentada. Por lo tanto, la línea verde con la línea roja segmentada van a reproducir este ángulo θ que está aquí. Entonces tengo el ángulo θ acá. Y voy a formar un triángulo rectángulo grande donde mi incógnita es la hipotenusa. Y lo que yo puedo tratar de conocer, por ejemplo, de este cateto, yo lo que ya conozco es el valor de A. A vale lo que ya hemos calculado como deformación de la primera barra, pero lo que me falta conocer es B. Sin embargo, conozco el ángulo, ¿no? Por alternos internos también puedo establecer que se reproduce acá, y conozco la hipotenusa, por lo tanto puedo conocer este lado B, ¿no? Entonces armo este cateto y luego puedo utilizar la función seno, por ejemplo, conociendo este lado, y de ahí determinar el valor de la hipotenusa de este triángulo grande, ¿no? Entonces, ahí está. De esa manera, ¿no? De esa manera vamos a tener el desplazamiento. Entonces, aquí se forma un sistema de ecuaciones, de ahí se despeja y por lo tanto el desplazamiento va a salir de la misma manera. Ok, lo vamos a resolver detalladamente el ejercicio para que esté mejor comprendido, porque este es uno de los ejercicios importantes que hay en todo lo que es el desarrollo de la asignatura. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, ¿o hay alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, ingeniero. Ya. Pero no sé si hay gente que está esperando ahí. Ok. Entonces, copiemos esta parte. Bien, ahí está el problema. Y estamos proponiendo ahorita esto de acá, ¿no? Bien, entonces hagamos la solución. Bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular las normales, ¿no? Y una vez que tengamos las normales, vamos a calcular las deformaciones en las barras, ¿no? Porque teniendo las deformaciones podemos calcular este desplazamiento. Entonces, esa es la secuencia de cálculo. Para ello necesitamos hacer un corte aquí y establecer las normales, ¿no? El equilibrio ahí. Entonces, para ello vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a copiar este dibujito que ya está hecho, que nos va a servir para analizarlo. Simplemente necesitamos el dibujo. Bien, le colocamos el dibujito ahí. Pero para elaborar este dibujo, dijimos que la carga va para abajo y por lo tanto, en esta barra que está inclinada, para establecer el equilibrio, yo estoy proponiendo una que vaya para arriba, ¿no? Luego, en la deformación vemos que va a haber un desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento hacia el lado derecho. Entonces, para evitar ese desplazamiento al lado derecho, propongo una normal de reacción en el otro sentido, ¿no? Ya está. Ahora, lo que tenemos que hacer es descomponerla, ¿no? Esta fuerza, por ejemplo, yo podría decir esta normal, se puede descomponer en una así y en una así, digamos, ¿no? Entonces aquí va a haber una fuerza así y esta se va a descomponer también en este sentido. O está acá, lo mismo, ¿no? Sí.
Bien, entonces esta, que es la misma que está acá, va a ser la normal, que va desde B hasta A, pero multiplicada por, como está opuesta al ángulo, por el seno del ángulo alfa. Y esta componente horizontal va a ser la normal, que va desde B hasta A, pero multiplicada por el coseno del ángulo alfa, ¿no? Siendo el seno o el coseno, bueno, nosotros sabemos aquí que hay un triángulo, ¿no? Así, donde este mide 3 y este mide 5, y aquí está el ángulo alfa. Eso es lo que tenemos ahorita de información, ¿no? ¿Así es? ¿O no es así? A ver. 3 y 5, sí, correcto. Ya. Ok, entonces ahora, y este de acá mide 4. Ahí está, 3, 4 y 5. Bien. Entonces, ahora podríamos hacer una sumatoria, por ejemplo, de fuerzas verticales igual a 0, ¿no? Sumatoria de fuerzas verticales, entonces tendría esta que va para arriba, que es la normal de BA por el seno de alfa, multiplicado o menos, porque esta va para abajo, menos esos 6.000. 6.000 kilogramos podríamos poner también, igual a 0. Listo, de aquí despejamos la normal que va de B hasta A y sería igual a los 6.000 kilogramos. Tenemos aquí dividido entre el seno de alfa. Entonces, la normal que va de B a, sustituyendo datos, 6.000 kilogramos dividido seno de alfa. Entonces aquí está el ángulo alfa, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces 3/5, ¿no? Lo tenemos por acá. Y ahora simplificando, entre 3 será 1, entre 3 será 2. Entonces 2 por 5, 10, más estos 3 ceritos, 10.000, ¿no? Entonces la normal que va de B hasta A será 10.000 kilogramos. ¿Listo? Ya lo tenemos ahí. Calculada la normal que va de B a A, ya la tenemos. Ahora lo que nos falta es la normal que va de B a C, y como veo que está aquí horizontalmente, entonces podemos proponer una sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, ¿no? Que nos proporciona la estática. Y podríamos decir que los que van de derecha a izquierda sean positivos, o sea, la normal que va de B a C. Fíjense que esto es una convención que uno adopta, ¿no? No es una regla fija siempre que los que van a la derecha son positivos, ¿no? Entonces, la normal que va de B a C, por ejemplo, pero como es esta componente horizontal, ¿no? Bueno, la normal de B a C está yendo en este sentido, menos la normal de B hacia A por el coseno del ángulo alfa, y eso es igual a 0. No hay más fuerza horizontal. Entonces esta normal que va de B a C va a ser igual, esto va a pasar al otro lado con positivo, y me dice la normal que va de B a A vale 10.000 kilogramos, ¿no? Va a estar multiplicado por el coseno del ángulo alfa, ¿no? Y el coseno del ángulo alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, por 4/5. Sí. Bien. Entonces, entre 5 a 1, entre 5 a 2, ¿no? Y 2 por 4, 8, y con estos 3 ceritos, 8.000, ¿no? Entonces, la normal que va de B hasta C van a ser 8.000 kilogramos. Ya tenemos ahí la normal que va de A hasta B y la normal que va de B a C. Ya están calculados, ¿no? Bueno, ahora lo que tenemos que calcular son las deformaciones, ¿no? Entonces, ya aquí primero hicimos cálculo de las normales.
Ahora calculamos las deformaciones, ¿no? Si venimos más abajito, cálculo de las deformaciones. Ya. Entonces, para hacer el cálculo de las deformaciones, lo que vamos a hacer es, nos vamos a traer el esquemita del texto para analizar lo que ocurre primero con la barra que va de B hasta A. Esto de aquí. Esos dibujitos los vamos a utilizar ya prefabricados, digamos, ¿no? Del libro. Ya. Ok. Entonces, hemos obtenido que la normal que va de B a A tiene un valor de 10.000 kilogramos. Y fíjense que en el anterior caso calculamos la reacción, ¿no? Entonces, ahora tenemos que analizarlo como una acción que va en sentido opuesto, ¿no? La acción va a ser de tracción, miren, está jalando, ¿no? Y por lo tanto va a producir una deformación de alargamiento, que le vamos a llamar delta L, que va desde B hasta A, y esto tiene una longitud de 5 metros. Entonces, de acuerdo a la ley complementaria de Hooke, dijimos que la deformación que experimenta la barra, que va desde B hasta A, va a ser igual a la normal que está actuando desde B hasta A por la longitud de B hasta A dividido entre el módulo de elasticidad, pero el módulo de elasticidad es uno mismo porque es el mismo porque es un solo material acero, ¿no? E del acero, podríamos decirle así, ¿no? Multiplicado por el área de la barra que va desde B hasta A. Y tenemos toda esa información. Recordemos que las deformaciones son pequeñas y por lo tanto la longitud se mide en centímetros. Entonces, esa deformación que va desde B hasta A será calculada por la normal que va de B a A, ya lo hemos establecido, vale 10.000 kilogramos. Entonces, 10.000 kilogramos por la longitud, ¿no? De la barra que va de B a A. Fíjense que aquí dice 5 metros, ¿no? Entonces, para poner en centímetros, ¿cuánto sería? 500, ¿no? O podría poner 5 por 10 a la 2, ¿no? Si quieren. Y ya está en centímetros, ¿no? Ya dividido esto entre ¿qué? El módulo de elasticidad, 2 por 10 a la 6, ¿no? Kilogramos, centímetro cuadrado. Y multiplicado esto por, esto podríamos ponerlo así también, por el área, si no me equivoco, 6 centímetros cuadrados. O 4 centímetros cuadrados. 4 centímetros cuadrados. ¿Ya? Bien, entonces aquí observamos que al hacer esta operación, centímetros cuadrados se va a ir con centímetros cuadrados, kilogramos se va a ir con kilogramos y va a prevalecer estos centímetros que están acá. Y aquí tengo 2, 4, por ejemplo, y más estos 2 son 6. Con estos 6 también se pueden ir, ¿no? Miren. Entonces voy a tener 5 sobre 8, ¿no? 5 sobre 8 directamente para encontrar eso. ¿Y cuánto sale eso? Aquí 5 dividido 8, 0,625, ¿no? Entonces, 0,625 centímetros. Ya. Entonces, como esta normal que tenemos aquí es de tracción, es una normal de tracción, ¿no? Entonces, esto de acá va a ser un alargamiento. Porque la tracción produce un alargamiento, ¿no? Ahí lo tenemos.
Vamos a comprobar con el resultado que tiene el texto, ¿no? Ahí está, ¿no? Lo mismo. Entonces es 0,625 centímetros. Perfecto, ¿no? Ya, ahora vamos a analizar la otra barra. Entonces analizamos la otra barra y para ello nos vamos a copiar el dibujito de acá. Que tal vez si tengo espacio, aquí también lo puedo hacer. Ya vamos a analizar qué es lo que ocurre con esta otra barra, ¿no? Bien, entonces esta otra barra, fíjense que cuando hicimos el cálculo de las normales, proponíamos una normal que vaya de derecha a izquierda como reacción. Entonces la acción que va a producir la deformación tiene que ser en sentido contrario. Entonces, en este caso, apunta de izquierda hacia la derecha. Vemos que es una normal de compresión, ¿no? Ahí en el dibujo estamos viendo que esto es una normal de compresión. Si es una normal de compresión, entonces la deformación que va a producir va a ser un acortamiento, ¿no? Acortamiento. Esto es lo que nosotros estamos suponiendo. Ahora queremos cuantificar eso y por lo tanto vamos a decir que esa deformación que se da de la barra que va de B hasta C va a ser igual a la normal que va de B hasta C por la longitud de B a C sobre el módulo de elasticidad del acero, ¿no? En este caso por el área de B a C. Entonces, como tenemos todos los datos, podemos sustituir y determinar cuánto es ese valor. Entonces, el delta L de B a C va a ser igual. La normal que va de B a C habíamos calculado con 8.000 kilogramos. Entonces, lo ponemos. 8 por 10 a la 3 lo voy a poner, ¿no? Para que por ahí se simplifique con lo de abajo, ¿no? Kilogramos, ¿ya? Multiplicado por, ahora la longitud, fíjense, son 4 metros. Entonces esto tiene que estar en centímetros. Entonces pondré 4 por 10 a la 2 centímetros, ¿no? Ya está. Dividido esto entre el módulo de elasticidad, 2 por 10 a la 6 kilogramos centímetro cuadrado. Y multiplicado por, aquí podríamos ponerlo así, por el área, que era 6 centímetros cuadrados, ¿no? La información que tenemos ahí. Bien, entonces simplificamos centímetro cuadrado con centímetro cuadrado, kilogramo con kilogramo, y aquí tendríamos 10 a la 2 más 10 a la 3 son 10 a la 5, se va con esto, y aquí queda 20, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer? Por ejemplo, entre 2, aquí queda 3, y aquí quedará 2, ¿no? Y entre 2, se puede decir esto, aquí quedará 1, ya está, ¿no? Entonces será 8 dividido 30, ¿no? 8 dividido 30. Entonces, 0,27 redondeando. 0,27 redondeado, ¿no? Centímetros, ¿no? Y ya dijimos que esto va a ser un acortamiento. Ahí está, ¿no? Un acortamiento. Listo, entonces ya tenemos las deformaciones calculadas ahí. Entonces podemos proceder a establecer dónde va a quedar el punto deformado, ¿no? Para ello vamos a copiarnos el dibujito, ¿no? Aquí ya hemos hecho esta explicación, ¿no? Tienen que mantenerse con la longitud total deformada, ¿no? Y luego tienen que coincidir en un mismo punto. Para eso hacemos girar, habíamos indicado, ¿no? Ya no voy a poner estos dibujitos que ya era parte de la teoría, ¿no? Directamente vamos a trabajar con esto de acá.
¿sí? Bien, vamos a proponer esta primera alternativa, pero mejor yo voy a hacer mis dibujos, ¿no? Porque la idea es esa, ¿no? Entonces, a ver, ya, hagamos nuestros propios dibujos, ¿no? Entonces, cálculo de los desplazamientos, ¿no? Eso es lo complicado, hacer esos dibujos, ¿no? Ya. Entonces, a ver, vamos a insertarnos por aquí unas formitas. Digamos, vamos a simbolizar que esta es la barra. Así, una de las barras, ¿no? Y la otra está aquí. Sí, más o menos. Ya es horizontal. Así. Y hay una barra inclinada y la otra es horizontal. ¿Qué es lo que ocurrió? Es que la barra 1 se alargó. Entonces lo vamos a hacer así. Vamos a suponer que ese va a ser el alargamiento. ¿Bien? Vamos a exagerar para que podamos verlo bien. Como esta está sometida por una normal de 10,000, entonces un alargamiento así grandecito le vamos a poner para que podamos verlo. Listo. Y esta otra barra, ¿no? Que estaba ahí, entonces sufre un acortamiento, pero no es muy grande, digamos, ¿no? Entonces a este le vamos a dar un color así. Ya. Eso es lo que ocurrió, ¿no? Estaba aquí inicialmente y ahora se deformó y está ahí. Ya. Ok, a ver, vamos a ver. La primera alternativa de solución de esto es, bueno, tenemos que trazar unas rectas perpendiculares. Entonces, tracemos esas rectas perpendiculares. ¿Sí? Vamos a poner... Eso me parece que es perpendicular, ¿no? Ahí está. Ok, ahí está. Trazamos una recta que es perpendicular a esa deformación. Ahora vamos a trazar otra recta que sea perpendicular a la otra deformación. Esa es bien vertical, ¿no? Así más o menos. Ahí. Entonces, donde se corten estas, ahí va a estar el punto deformado. Listo. Ese es el primer paso. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Es que si yo trazo, por ejemplo, otra recta paralela aquí, esto que está aquí horizontalmente, este segmento que está aquí, es el desplazamiento horizontal del punto B. ¿No? Porque aquí está el punto B final, ¿no? Aquí estaba el punto B inicialmente. Y ahora nosotros le estamos diciendo que está aquí, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, por un lado tenemos eso, y por otro lado, esta de aquí sería el desplazamiento vertical del punto B. Entonces, ¿qué otra información tengo? Tengo la información de que esto de aquí, que ya lo hemos calculado, es la deformación de la barra que va de B a C y es un dato, ¿no? Esto vale 0,825, creo que decía, a 0,27 centímetros, ¿no? 0,27 centímetros, que ya está calculado. Y este de aquí, también ya lo tenemos, es el delta L. Vamos a hacerlo más bonito. Es el delta L
la deformación de B hasta A, que vale 0,625, creo. 0,625, 0.625 centímetros. ¿Sí? Ya es dato. Ya. Entonces, aquí directamente puedo ver que esta línea verde es igual a esta de acá, ¿no? Ya. Establecer un triángulo también acá, si es que formo así más o menos una horizontal. Ahí, ¿no? ¿Qué pasó? Ya, ahí está. Entonces, ese desplazamiento horizontal del punto B, ya puedo directamente decir, por comparar segmentos, puedo decir que este desplazamiento horizontal del punto B, gráficamente, puedo ver que es igual a la deformación que hay del punto que va de B a C. Y eso sería 0,27 centímetros. Y ya no hay nada más que calcular ahí. Entonces, una de las incógnitas ya la tengo respondida. Ahora me faltaría responder la otra, ¿no? Bueno, lo que podemos decir es que aquí tenemos, esto es esto de acá, pero aquí se forma un ángulo θ, y como esta forma 90 grados aquí, y como esta de acá, ¿no? Esta línea verde forma 90 grados con esta de acá, entonces este ángulo θ se repite aquí, y ese ángulo θ también se repite aquí, y también aquí, ¿no? Hasta ahí suficiente. Ahora, lo que podría decir que este desplazamiento vertical es en su conjunto igual a, digamos, poner un segmento de recta así, aquí, hasta ahí, y le podríamos llamar a esto, ¿dónde está? Color, ese, digamos, y luego este otro pedacito que está aquí abajo. Ahí. Y a este le podemos dar un color, no sé. Este aquí, ya está. Entonces, le podríamos llamar a este A y a este otro le podríamos llamar B. ¿No? Y según el gráfico, yo veo que el desplazamiento vertical del punto B es igual en tamaño a este segmento amarillo más este segmento púrpura, que se llama B. Ahora yo tendría que establecer cuánto vale A, ¿no? Entonces, como yo tengo el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿no? En este triángulo, entonces la función que relaciona el opuesto y la hipotenusa es el seno. Entonces puedo decir aquí, seno de θ es igual cateto opuesta, delta L de B hasta A, sobre hipotenusa, que es el valor de A. Entonces de ahí despejo A, que sería igual a delta L de B hasta A dividido el seno de θ. Ya está. Y puedo sustituir datos, porque recuerden que nosotros tenemos esto del triángulo, ¿no? Que aquí vale 4, aquí vale 3, aquí vale 5, y aquí tengo este ángulo θ, ¿no? O alfa, que era allá arriba, igual no importa. Entonces, delta L de B a A son 0,625 centímetros, divididos esto entre el seno,
cateto opuesto sobre hipotenusa, 5 o 3, perdón, opuesto es 3 sobre 5. ¿No? Ya está. Entonces este 5 va a pasar aquí arriba a multiplicar. 5 por 0.625 centímetros dividido 3. ¿No? Ahí puede quedar esto para el valor de A. ¿No? Y ahora el valor de B en este otro triángulo, este de acá es lo mismo que lo que está allá arriba, que es la deformación, dijimos, que sufre desde B hasta C. Entonces tengo, aquí está el ángulo, tengo el opuesto y tengo el adyacente. Lo que no tengo es la hipotenusa, ¿no? Entonces, si yo tengo opuesto y adyacente, puedo utilizar tangente. Entonces, tangente de θ es igual cateto opuesto al ángulo θ, que es el delta L, que va de B a C, sobre cateto adyacente, que es B. Entonces, de aquí despejo B, que será la deformación que va de B a C, dividido esto entre tangente de θ. Sustituyendo datos, esta deformación es 0.27 centímetros dividido tangente de θ, ¿no? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. 3 sobre 4. Por lo tanto, haciendo operaciones, 4 por 0.27 centímetros dividido 3. ¿No? Ya está. Entonces, este desplazamiento, sustituyendo en la fórmula anterior, horizontal, o no es horizontal, es vertical. Este desplazamiento vertical del punto B va a ser igual a A, que vale 5 por 0.625 centímetros dividido 3 más 4 por 0.27 centímetros dividido 3. Entonces esto da igual a ¿cuánto? 5 por 0.625 más 4 por 0.27 dividido 3. 1.40. ¿Se le sale? Sí, ingeniero, eso se le 1.40. ¿Cierto? Entonces, 1.40 centímetros, ¿no? Y ya está. Entonces ya tenemos respondida el desplazamiento horizontal, que vale 0.27 centímetros, y el desplazamiento vertical, que vale 1.40 centímetros, ¿no? Que era la pregunta que nos hacía. Comparemos con el texto. Redondeando aquí 1.40, correcto, ¿no? Vamos a ver la segunda alternativa. ¿Ya? La segunda alternativa de solución a este problema. Entonces, ahí tenemos una primera alternativa. Aquí le llamemos segunda alternativa. Bien, entonces la segunda alternativa la podríamos nosotros ahora establecer. A ver si me permite hacer esto. Para reciclar un poco mis dibujitos. Ya. Bueno, algo es algo, ¿no? Aquí vamos a borrar todo lo que no nos sirve. Ya, eso puede quedarse. Ya. Y aquí.
Eso necesitamos. Y necesitamos este de aquí. Ya, eso no va a cambiar, ¿no? Eso no va a cambiar, eso se va a mantener así. Y aquí está el punto B. Aquí tenemos este ángulo tita. Entonces, con este, aquí se repite el ángulo tita. Ya. Bien, ahora, ¿qué podríamos hacer? Vamos a trazar una paralela a esta deformación, pero aquí donde termina esta otra. ¿Ya? Entonces, fíjense. En un primer caso trazamos una paralela a la deformación horizontal. Ahora vamos a trazar una paralela a esta deformación. Entonces lo vamos a poner así. Ahí más o menos parece que. Ahí está. Entonces lo vamos a trazar una paralela ahí. Y vamos a trazar aquí otra paralela a esta. Ahí. Así. Bien. Ahora, este de aquí es el desplazamiento vertical del punto B. En esto, nosotros sabemos que esto de aquí es el delta L que va de B a C y mide 0.27 centímetros. Este de aquí es la deformación que va desde B hasta A y vale 0.625 centímetros. Y nada más. Ahora, este ángulo tita se repite aquí. Interno. Ya, ahora, ¿qué podría hacer? Y necesito también, bueno, el desplazamiento horizontal ya hemos establecido que vale, ¿no? Porque aquí podría ser otro triángulo. Así, aquí abajo y decir que el desplazamiento horizontal es este mismo, ¿no? O sea, ya no es necesario, para no entorpecer nuestro dibujo, no lo voy a colocar. Entonces, directamente aquí ya decimos que el desplazamiento horizontal del punto B es igual a la deformación longitudinal de la barra que va de B a C, o sea, 0.27 centímetros. Ya no hay discusión ahí. Bien, ahora lo que podemos hacer para hallar el desplazamiento vertical del punto B, podríamos copiarnos esto. O sea, aquí ya tenemos eso, pero nos faltaría este otro pedacito que le vamos a llamar, vamos a poner un colorcito, digamos, vamos a poner aquí. Ya. Entonces, como yo tengo este ángulo y tengo este cateto, yo podría conocerlo si yo le llamo, por ejemplo, a esto, delta L de B hasta A, eso es, esto de acá. Y esto de aquí le puedo llamar A, digamos, ¿no? A más ese valor. A este le podría llamar B también, ¿no? Así. Entonces, podría decir, por ejemplo, la función seno, ¿no? Podría decir, seno de tita es igual cateto opuesto, y el cateto opuesto va a estar formado por A más B sobre hipotenusa, ¿no? Que es el desplazamiento vertical del punto B. Y de ahí despejar el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento vertical del punto B
va a ser igual a A más B dividido seno de θ. Y como nosotros sabemos que aquí vale 3, este vale 4, este vale 5, ¿no? Este vale 5, y este vale 4, y aquí tenemos la milotita. Entonces aquí podría sustituir datos. No conozco A, conozco B que vale la deformación desde B hasta A, dividido entre seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, 3 sobre 5. ¿No? Entonces aquí no conozco A. Bueno, para conocer A, lo que podríamos hacer en este triángulo que tengo el cateto adyacente y tengo la hipotenusa, ¿no? Adyacente e hipotenusa es coseno. Entonces, coseno de θ es igual cateto adyacente a dividido hipotenusa, ¿no? Y la hipotenusa es esta deformación que va desde B hasta C. Entonces, A va a ser igual a la deformación que va de B hasta C por el coseno de θ, y sustituyendo datos, la deformación que va de B a C era 0,27 centímetros, multiplicado esto por el coseno de θ, ¿no? 4 Coseno sobre 5. Correcto. 4 sobre 5. ¿Y esto da cuánto? ¿Cuánto le sale esto, por favor? Sale 0,216. 0,216 centímetros. Vamos a poner acá, ¿ya? Bien, entonces ya tengo A, entonces sustituyo aquí. O sea que el desplazamiento vertical de este punto B va a ser igual a, ya conocemos, 0,216 centímetros más la deformación de B a A, que vale 0,625 centímetros dividido 3/5. Entonces, ¿cuánto da este desplazamiento, por favor? 1,402 redondeando. 1,40, ¿no? Nuevamente lo que habíamos calculado arriba, ¿no? Entonces, 1,40 centímetros y este desplazamiento horizontal. Este desplazamiento horizontal sería 0,27 centímetros. Entonces ya tenemos respondida las dos interrogantes por los 2 metros. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo no está claro? ¿Algo no se entendió? ¿Todo claro? Todo claro, ingeniero. Ya, bien. Muy ¿Todo bien, esto muy lo sube a la plataforma Ingen? ¿Lo puede subir esto? ¿Lo puedo subir? Sí, no hay problema. No hay problema, lo subimos. Sí, Muchas gracias. ya, no hay problema, lo podemos colocar ahí. Bueno, ahora a ver, continuemos entonces. Ya, continuamos. Allá. Bueno, este ejercicio vamos a tener que analizarlo en la siguiente clase para no quedarnos a medias, ¿no? Porque si no, vamos a quedar ahí a medias. A ver, el día viernes vamos a tener que analizarlo este ejercicio, ¿ya? Tenemos igual aquí unas cargas, ¿no? Y nos pide
determinar el desplazamiento vertical del punto A. El punto A está aquí, ¿no? Y las tensiones en las barras elásticas. Entonces aquí tenemos todo esto. Vamos a determinar las normales. Y ahí, bueno, lo vamos a determinar la siguiente clase. ¿Está bien? Ingeniero, una pregunta, ¿me escucha bien? Adelante. En este cálculo de deformaciones en barra, Ujú. nosotros, todos esos triángulos que se forman no tienen una, decirlo, no tienen una secuencia, ¿no? Uno va avanzando y conforme va avanzando se van formando, ¿no? Sí, correcto. O sea, uno tiene que ir tratando de relacionar con la información que usted tiene. O sea, esa es la metodología, ¿no? O sea, ¿usted qué información tiene, por ejemplo, en este caso? Las deformaciones, ¿no? Tenemos las deformaciones. Entonces, tratamos de armar un triángulo, pero que tenga algo de información, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo esta deformación y como yo quiero conocer el desplazamiento vertical, puedo combinar con este otro triángulo que tengo esta información. Me faltaría estos catetos, pero ustedes saben que si yo tengo 3 datos en un triángulo rectángulo, ya puedo resolver. ¿Y cuáles son esos 3 datos? ¿Cuáles serían? El ángulo de acá lo tengo, que es un dato. La deformación es el otro dato y este ángulo recto es el otro dato. Entonces, en este triángulo puedo resolver este valor de A, ¿no? En un triángulo, si tengo 3 datos, ya lo puedo resolver. En este otro triángulo, 3 datos conocidos. Conozco este ángulo, conozco este lado, porque es la deformación horizontal, y conozco el ángulo recto, 90 grados. Entonces, puedo encontrar este otro de acá, ¿sí? Y sumado a A más B, me da la deformación, o perdón, el desplazamiento vertical del punto B. Si hubiésemos utilizado la otra alternativa, igual, ¿no? Trato de formar triángulos rectángulos, porque cuando formo triángulos rectángulos, un dato ya es conocido. O sea, el de entrada, el ángulo recto. Solamente me faltan 2 datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este triángulo pequeñito que he formado, conozco además el ángulo θ, más el ángulo recto ya son 2 datos, más un cateto, ya están 3 datos. Entonces, si yo no conozco el otro cateto, puedo encontrarlo A, ¿no? Y A más este pedacito, que es el mismo que está acá, forma un cateto, ¿no? Entonces, si yo conozco esta información, conozco el ángulo y conozco el ángulo recto, puedo encontrar esta otra información. O sea, esa es la idea, ¿no? De hacer esto utilizando geometría y trigonometría. No sé si está respondida la pregunta. Sí, ingeniero. Gracias. Ya, ¿de qué? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿O consulta o comentario? Ya, fíjense que aquí hemos tratado de hacer un poco cálculos que nos ayuden a hacer rápida algunas operaciones, ¿no? O sea, depender menos de la calculadora, ¿no? Por aquí también, ¿no? Traten de hacer eso, ¿no? Porque si no van a demorar también en un examen o resolver un ejercicio metiendo todavía estos datos, ¿no? Si pueden simplificar lo más que pueden, como hicimos acá, y ahí la operación es muy sencilla ya de meter ya a la calculadora, ¿no? Entonces traten de hacer esas simplificaciones también, que es otra recomendación que les hago para poder ser un poco más ágiles en los cálculos, ¿no? Aquí podríamos, no sé, trabajar con 2 por 10 a la menos 1, y aquí 6 por, ¿no? 6/25 por 10 a la menos 1, 2 más 6, 8, y algo así, ¿no? Por 5, 40 entre 3, más o menos, ¿no? 12, sí, más o menos, ¿no? Tratar de hacer algunas simplificaciones. Pero si no, ya aquí no es muy complejo este cálculo en la computadora.
en la calculadora, así que lo meten, ¿no? Ya. ¿Sí? Si hay algo más, chicos, por favor, adelante. Bien, si no hay más nada, entonces nos vemos la siguiente clase continuando con esta parte. Ya está el auxiliar también designado para el grupo, es Gonzalo Montaño. Y les voy a proponer el práctico hasta el fin de semana para que vayan trabajando con el auxiliar. Él ya lo tiene de todas maneras el práctico, así que van a poder hacer con él también la práctica de esto que estamos avanzando. Ya no he querido ir muy rápido todavía hasta que todos engranen bien, hasta que estén con todo el avance bien comprendido, porque recuerden que las primeras lecciones son lo más importante, ¿no? O sea, si logramos entender bien estas deformaciones, desplazamientos, todo lo que venga para adelante, es simplemente una combinación de isostática más lo que estamos aprendiendo